Hola, buenos días. No es buenos días. Hola, buenos días. En nuestra clase anterior nosotros estábamos estudiando la conformación del ácido nucleico, ADN o ARN. Recordemos que estaban hechos de nucleótidos, que son los monómeros de los ácidos nucleicos. Y un nucleótido a su vez estaba conformado por un azúcar, un grupo fosfato y una base nitrogenada. En la clase de hoy vamos a estudiar el ácido nucleico desoxirribonucleico, ADN. Vamos a mirar cómo este ADN se duplica antes de la división celular. A veces es tan complicado entender esto porque ¿dónde está el ADN, profesora? Entonces algunos dicen en la sangre, otros dicen en las neuronas, pero resulta que el ADN, que es la molécula de la vida, se encuentra en cada una de nuestros cientos de células, millones de células que tenemos en el organismo. En cada una de esas células hay un núcleo y en cada núcleo se encuentra la hermosa y maravillosa molécula de ADN. Esa es la molécula a la que debemos todos los caracteres de los seres vivos. No la comprendemos mucho, pero podemos tratar de entender cómo se realiza el proceso de duplicación y replicación antes de que la célula se divida y pase la nueva herencia, el nuevo contenido genético a su descendencia. Recordemos además que hay dos procesos de división o reproducción celular, mitosis o meiosis, que el primero sirve para regenerar tejidos, para el crecimiento, para el desarrollo de los organismos, y el segundo, la meiosis, sirve para producir células sexuales o los gametos. De estos temas hablaremos en otros videos más adelante. Bueno, vamos a empezar hoy recordando que el ADN, según Watson y Crick propusieron, es una hélice conformada por dos cadenas. Vamos a representar las dos cadenas. Entonces tenemos las dos cadenas de ADN. Dos cadenas súper enrolladas, formando la apariencia de hélice. Estas cadenas se unen entre sí gracias a los puentes de hidrógeno que se establecen entre sus bases nitrogenadas. Recordemos que la última vez que nos vimos en clase, en el video pasado, hablábamos de cómo se emparejan o cómo se complementan las bases nitrogenadas y que siempre lo hacen siguiendo esta pauta. Adenina siempre se va a unir mediante dos puentes de hidrógeno con la timina. Y la citosina siempre se unirá mediante tres puentes de hidrógeno con la guanina. Esto nos sirve para entender cómo ocurren los procesos de replicación. Veámoslo pues. Si yo tengo aquí dos cadenas de ADN, esas cadenas antes de replicarse deben separarse. Y recuerden que están bien unidas mediante esos enlaces químicos llamados puentes de hidrógeno. Ahora, ¿cómo hacemos para que los puentes de hidrógeno se rompan? En este proceso participan múltiples enzimas, entre las que hoy voy a destacar algunos grupos. Vamos a tener presente esta serie de enzimas que voy a escribirles acá para que no lo olvidemos. Enzimas que participan en el proceso. Entonces, dentro de esas enzimas nosotros vamos a encontrar las helicasas. Las helicasas se encargan de romper los puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas. O sea que vamos a representar las helicasas como si fueran una tijerita que me va a permitir romper los puentes de hidrógeno. Pero también participan otras enzimas. ¿Cómo hacer para que esos enlaces, esa molécula que está tan enrollada, se desenrolle? Entonces hay otro grupo de enzimas a las que vamos a llamar topoisomerasas. Ellas se encargan de hacer girar la molécula, las dos cadenas de ADN, para permitir desenrollarlas y poderlas separar. También tenemos otro grupo de enzimas que son las que se encargan de construir la nueva cadena, de poner los nucleótidos complementarios a la cadena madre o a la cadena base. Esas enzimas se llaman ADN polimerasa. Y encontramos para nuestra clase de hoy un último grupo, a las que vamos a llamar ligasas. Estas se encargan, como el nombre lo indica, de ligar, de amarrar, de unir las bases nitrogenadas de la cadena madre con las bases nitrogenadas de la nueva cadena que está en formación. Entonces veamos de manera esquemática el proceso. Lo que yo hago aquí es simplemente un modelo.
para explicar lo que va a ocurrir. Pero esto es simplemente para efectos pedagógicos, ¿cierto? Porque el proceso es un proceso bien complejo donde participan cientos de enzimas. Entonces veamos, si duplicar es sacar una copia, entonces yo tengo aquí una cadena de nucleótidos, una secuencia de nucleótidos en una hélice de ADN. Recuerden que donde yo coloque dos rayitas, cada rayita representa el enlace químico, estoy hablando del par adenina-guanina. Adenina-timina, perdón. Pero cuando yo coloco 3, que me representan 3 puentes de hidrógeno, yo estoy hablando del par citosina-guanina. Entonces veamos. Tengo la molécula de ADN. Esta molécula de ADN va a duplicarse, va a replicarse. Vamos a hablar del proceso de replicación. Por lo cual vamos a obtener, al finalizar el proceso, ¿cuántas voy a obtener? Pues lógicamente si se duplica, a partir de esta que tenía originalmente, voy a obtener dos cadenas de ADN. Hasta ahí, muy sencillo el proceso. Veamos en realidad cómo ocurre. Entonces recordemos que el primer paso, tengo dos cadenas unidas entre sí por los puentes de hidrógeno que se establecen entre los pares de bases nitrogenadas. Vamos a tratar de identificar cuáles son las bases que podríamos tener aquí. Entonces vamos a decir que aquí tengo dos rayitas representando dos puentes de hidrógeno. Entonces voy a decir que aquí tengo adenina, y si aquí tengo adenina, en la cadena complementaria debo tener timina. Si aquí tengo citosina, en la cadena complementaria debo tener guanina. Digamos que aquí tengo una timina porque hay dos puentes de hidrógeno, entonces en esta cadena complementaria yo obviamente voy a tener adenina. Aquí puedo tener otra timina, adenina. Aquí puedo tener una guanina porque hay tres puentes, citosina, guanina, timina, adenina, timina y guanina, citosina. Entonces ahí tengo las dos cadenas complementarias de ADN. Primer paso. Vienen las enzimas llamadas helicasas. ¿Y qué van a hacer? A separarnos estas dos cadenas. ¿Cómo? Rompiendo los puentes de hidrógeno. Es como si yo cogiera un cierre y lo abro. Levanto la cremallera. Separo las dos cadenas. ¿Ok? Entonces voy a hacerlo. Vamos a separar estas dos cadenas. Recordemos que esta es la cadena original. Esta es la cadena original que como se va a duplicar, pues voy a tener estas dos a partir de esto. Veámoslo. Me gusta representar cada cadena con un color, pero obviamente todos quedaron en nuestro colegio. Y dadas las circunstancias, pues no podemos salir de casa y se me están acabando. Pero voy a representarlo con dos colores de los que tengo acá. Entonces, recordemos que habíamos dicho que las cadenas son antiparalelas, que una comienza en el extremo. Si la una comienza en el extremo 3, la otra, esa misma, termina en el extremo 5. Y por lo tanto, la otra cadena complementaria debe hacerlo a la inversa en cuanto a la numeración. Entonces, veamos. Veamos pues que yo he cogido estas dos cadenas. Mira que estaban enrolladas, las helicasas vinieron, cortaron y nos separaron las dos cadenas. Entonces, ya hice esta secuencia de la primera cadena, que sería esta. Vamos a hacer la secuencia que corresponde aquí. Entonces, veámosla, hagámosla. Si aquí hay adenina, lógicamente, ¿qué debe haber aquí? En la otra cadena complementaria, timina. Con dos puentes, ¿cierto? Unida con dos puentes, pero dos puentes que las helicasas se encargaron de romper. Ya que ya esos puentes no existen, precisamente por eso las dos cadenas se nos han separado. Entonces miremos acá, la guanina. ¿La guanina con quién se aparea? La guanina se aparea con la citosina, entonces acá tendremos citosina, con tres puentes, en el caso de que no los hubiesen roto. Adenina, timina, adenina, guanina, citosina, adenina, timina y guanina, citosina. Vamos bien hasta ahí. Recordemos que las cadenas son antiparalelas, entonces si esta es la cadena 3, comienza en 3, termina en el extremo 5, y por lo tanto esta será 5' y 3', proceso que vimos en la clase anterior que indicaba que eran antiparalelas. Ahora sí, una vez las helicasas han roto los puentes de hidrógeno que unían, amarraban fuertemente a las bases nitrogenadas,
vienen las ADN polimerasas, otras enzimas. ¿Qué hacen? Toman nucleótidos, que son sustancias químicas, ya los vimos, adenina, guanina, citosina y timina, que se encuentran en el núcleo y van tomándolos para que se vayan organizando de modo que dan origen a una nueva cadena. ¿Cómo se organizan? Pues complementando las cadenas anteriores. Entonces veamos un momentico cómo va a ocurrir este proceso acá. Recordemos que voy a sintetizar una cadena aquí, proceso llamado replicación. Esta cadena madre se va a replicar, pero esta cadena madre también se va a replicar. ¿Cómo lo hace? Ya sabemos que la ADN polimerasa viene y coloca nucleótidos de acuerdo a la cadena. Entonces veamos cómo nos va a quedar. Si aquí tengo timina, va a formárseme aquí una nueva cadena complementaria a esta. Aquí tengo 3, esta será 5. Y aquí, si tengo este el extremo 5, significa que el otro era el 3. Por lo tanto, esta será el extremo 3, porque aquí hay 5, este es 3. 3', 5'. Pero veamos la secuencia de nucleótidos. Adenina, ¿con quién? Con timina. Guanina, ¿con quién? Con citosina, ya debemos saberlo. Adenina, ¿con quién? Con timina. Timina con adenina. Guanina con citosina. Adenina con timina. Y finalmente la guanina con la citosina. Observemos que esta cadena complementaria aquí es exactamente esta, obviamente. Pero esta nueva secuencia de nucleótidos se está adhiriendo gracias a enzimas llamadas ADN polimerasa. ¿Ok? Y lo mismo va a ocurrir acá, que obviamente las bases complementarias de esta serán de esta misma cadena, porque la timina ¿con quién se aparea? Con la adenina, citosina con guanina, timina, adenina con timina, citosinas que hay 2 con guanina, timina con adenina y finalmente la citosina que se aparea con la guanina. Observe que eso parece un juego, parece sencillísimo aquí, porque lo estamos haciendo así por efectos pedagógicos, pero realmente este es un proceso rápido en la célula, un proceso importantísimo, la base de la vida, la base de las características de los seres vivos. Sus caracteres se deben a este proceso. Y estas enzimas, este proceso puede tener errores y cada error significará una mutación que se puede traducir también en una malformación en el ser vivo. ¿Ok? Hay muchas mutaciones. ¿Qué es una mutación a propósito? Lo veremos más adelante. Pero una mutación es un cambio al azar en el ADN. Y recordemos que esta secuencia de nucleótidos van a determinar los genes y que cada gen determina un carácter. Así que si hay un error en un gen que determina un carácter suyo, pues obviamente va a haber una expresión en ese carácter. Va a variar la expresión del carácter. Ya no va a ser como se supone que debería ser. Entonces este proceso es importantísimo. Debe ser correcto, debe ser meticuloso, pero hay errores como en cualquier fábrica, en cualquier proceso. La célula se equivoca igual que todos nosotros nos equivocamos. Muy bien. Observe que ya hemos tenido, aquí tenemos 2 cadenas. Pero resulta que entre estas bases deben establecerse puentes de hidrógeno. Esos puentes de hidrógeno, que son los enlaces químicos que los unen, son muy fuertes. ¿Y qué hacen con las 2 cadenas? La antigua cadena de ADN y la nueva cadena de ADN hacen que haya mucha fuerza de atracción entre ellos y se vuelva a enrollar. Para eso hay enzimas, ¿se acuerdan que hablamos de las topoisomerasas? Ellas se encargan de desenrollar y enrollar la molécula cuando es necesario. Es así de sencillo el proceso de replicación. Finalmente, ¿cómo nos va a quedar? Entonces observe que aquí, voy a sacar esto aquí abajo para continuar el proceso. Entonces tengo una cadena que será así, que es esta morada que tengo acá, y que se va a unir con esta cadena vieja de ADN, que es esta que tengo acá. Esta era 3 y 5. Y la otra cadena, porque estas 2 se van a superenrollar así como estas 2 se superenrollan. Esta me va a quedar también
una cadena azul, que era la cadena madre base, o la cadena vieja, y me va a quedar esta cadena que acabamos de sintetizar, que es la cadena nueva. Esta va de 3' a 5'. Observe, material genético duplicado. A partir de una hélice de ADN obtuvimos 2 hélices. Pero miremos una cosa que es bien importante. Este proceso, primero que todo, esta hélice es mixta. ¿Qué significa que sea mixta? Pues que tiene cada una de las hélices es mixta. ¿Qué significa que tiene? Una cadena vieja, también la podemos llamar cadena madre, vieja o cadena madre. Y tiene una cadena nueva, acabada de sintetizar, una cadena nueva, que también podemos llamar cadena hija. Entonces recordemos que en la clase anterior habíamos dicho, proceso semiconservativo. ¿Por qué el proceso de replicación es semiconservativo? 1, porque conserva la cadena madre, pero ahora la nueva hélice tendrá una cadena madre y una cadena hija. Lo mismo ocurre para la otra hélice. También llamamos que el proceso, las nuevas hélices formadas son mixtas por la misma razón. ¿Por qué mixta? Porque tiene una cadena nueva y una cadena vieja, o una cadena madre y una cadena hija, como queramos llamarlo. ¿Ven la importancia? Esto aquí es sencillo de explicar. Parece hasta un juego, pero es un proceso bastante complejo que ocurre a nivel celular y a mí me parece impresionante porque miren, el cambio en una sola base nitrogenada puede determinar el cambio en toda una característica. ¿Ok? Entonces yo pienso en un cambio. Demos un ejemplo cualquiera, una exageración. Digamos que este lunarcito que yo tengo aquí, que por cierto me encanta bastante, a mí me encantan mis lunares. Mi papá decía que mujer lunareja, bonita esta vieja. Bueno, este lunar que yo tengo aquí está determinado por esta secuencia de ADN. Timina, citosina y timina. Porque esa secuencia va a determinar una proteína. Más adelante veremos el proceso. Pero resulta que en lugar de timina aquí, hubo un error y se emparejó con esta timina. No la adenina que correspondía, sino una citosina. Entonces ya este lunar no va a ser como lo tengo aquí bien hermoso, sino que puede ser un lunar grande, una pepa gigante aquí, o una cosa rara, o quizá el lunar estuviera en todo el ojo. Bueno, en fin, estoy aquí haciendo exageraciones, pero solo para hacerme entender que el cambio solamente en una base puede significar el cambio en muchas cosas, ¿no? Entonces, eso por dar un ejemplo sencillo y un ejemplo tal vez inexistente, pero hay múltiples ejemplos y enfermedades que existen en humanos debido simplemente al cambio de una base. Pero el tema de mutaciones lo veremos más adelante. Bueno, hijos, espero que haya sido claro y lo hayan entendido. Recuerden que a ustedes les quedan las actividades de aplicación a partir de secuencias de ADN, de las hélices de ADN, obtener las hélices madre, tal cual hemos visto el proceso hoy. Bye, espero que les haya gustado.